Muy buenas noches, Miss Ángel, Miss Gloria Ángeles, perdón. En este caso somos el grupo 5, estamos compuestos por 5 integrantes y en esta ocasión vamos a tratar sobre dos temas. Vamos a debatir, a dar nuestro punto de vista, nuestras opiniones y la primera que vamos a tratar es la educación de calidad. En este caso, actualmente el Perú se encuentra en una de las educaciones bajas, diría yo, la peor de Sudamérica, y, y peor no llegamos a lo que es a la europea. ¿Por qué motivo? Porque no contamos con, tal vez se podría decir recursos, porque no son correctamente administrados por el sector público o por las personas que nos representan, porque hay demasiada corrupción. Entre ellos, que que no llega a todo, solamente está centralizado en Lima y no llega a las zonas rurales. Eso hace que la educación en el Perú disminuya y no crezcamos. Hubo un mínimo crecimiento, pero no ha sido nada. Y por ello es que la educación actualmente en el Perú es baja y me gustaría, ¿no? Que en un futuro que el Perú vea la posibilidades de copiar la metodología que lleva actualmente Cuba, que es un país que invierte en educación para que tengan profesionales de calidad. En ese es mi punto de vista. Bueno, mi nombre es Eva Guarac y comparto con mi compañera Marina. Estoy de acuerdo con lo que es el tema de corrupción, ¿no? Que tiene en realidad mucho que ver con que la educación en nuestro país no sea de calidad. Ya es un tema también, claro, aparte de la corrupción, que es su falta de conciencia, y creo que esto también se debe ya que ellos, pues el único interés que tienen, pues, ¿no? Es de adinerarse con más dinero y todo eso, ¿no? Ya que sus hijos, pues, no estudian acá, estudian en otros países, ¿no? Entonces tienen una buena educación. Entonces, a ellos en realidad creo yo que no les interesa, pues no es amor al pueblo, sino es como dicen, ¿no? A otro lado. Y también que podemos ver eso porque en realidad, mira, para que nosotros podamos tener una buena educación, hay que invertir, por no decir otra cosa. En otros países, las mejores universidades son las del Estado, las más contratadas son las del Estado, profesionales que estudiaron en universidades del Estado. En cambio, acá, las más contratadas son de las mejores universidades y para estudiar ahí, pues son caras. Mucha gente que quiere estudiar en una carrera postula una estatal, pero sabemos la competencia que hay y las pocas vacantes que nos dan. Entonces a veces tienen que optar pues por trabajar, ¿no? Porque nadie, pues el dinero no cae del cielo, ¿no? Entonces ya pues se ponen a trabajar, ya no estudian, entonces ahí viene lo mismo, o sea, y esto se viene a dar de muchísimos años y en realidad en lo personal no sé si algún día se acabará esta corrupción. Ese es mi punto de vista. Bueno, mi nombre es Cintia Canales. Sí, comparto también con mis compañeras su opinión. Creo que va básicamente con la mala administración de los recursos que se tienen aquí en nuestro país. O sea, por más que el Estado destine eh, materiales o recursos para lo que es el sector educativo, las personas, digamos, no tienen ese nivel ético y cumplen con el propósito de la ayuda del Estado. Por el contrario, ahí se ve muchos funcionarios que en los colegios, por ejemplo, lejos de recibir el apoyo y de repente poder apoyar los colegios en los que están, eh, los venden, tratando de tener eh, lucro, ¿no? De lucrar, ¿no? Ver sus intereses personales.
Y por otro lado, también, si bien es cierto, este problema va también con los funcionarios, digamos, con los altos, los altos mandos, por así decirlo. También tiene que ver por el lado del estudiante, por el lado del estudiante. En el caso de los universitarios, por ejemplo, muchos padres han deseado que tener una educación universitaria y no lo han podido, no han podido tener. Y hacen un sacrificio sobrehumano para poder brindarles esa oportunidad a sus hijos. Y hay muchos estudiantes que no valoran eso, ¿no? No valoran ese sacrificio que un padre hace para que puedan sus hijos tener mayores oportunidades, porque lamentablemente en eso se basa, ¿no? En oportunidades. Quien tiene más estudios tiene mayor oportunidad laboral, ¿no? Eso básicamente también Bueno, podría ser. bueno, mi nombre es Rafael Araníbar y bueno, estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeras. Ahora podemos observar que para tener estudio acá en Perú se requiere estar en una buena universidad y la cual la mayoría son de paga. Otro, otro punto que también podemos tomar es la capacidad que tienen los profesores. Podemos observar que ellos tienen la mentalidad de tener un límite en ese estudio, ¿no? Llegar hasta un cierto grado y de ahí ya en ese punto quedarse. No ven más allá de lo que ellos son. Y eso es lo que pueden transmitir a los alumnos, ¿no? Que en quedarse en cierto grado, en no ver más allá de las cosas que uno puede lograr como, como, como profesor o en tema de la educación. También está el tema de la corrupción, que, que se puede otorgar dinero del Estado para proyectos de colegio o para capacitaciones constantes para profesores, pero vamos al punto también si ellos logran aprovechar esto, porque ellos al aprovechar este punto pueden, pueden, eh, pueden dar a conocer a los estudiantes todo lo aprendido. Bueno, mi nombre es Sebastián Faría. Y sí, sí concuerdo con todos ustedes, en realidad por el poco compromiso que tiene el país, ¿no? Con nosotros, ¿no? Los peruanos, porque en realidad en muchos otros países la educación es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, las universidades estatales en Chile, en Estados Unidos, y entre muchas otras más, o sea, las estatales son las mejores. O sea, ¿por qué? Porque su gobierno, su país, invierten mucho en ellos, pues, ¿no? En cambio aquí no, pues acá abunda mucho la corrupción, abunda bastante y eso no permite que nosotros los estudiantes no podamos desenvolvernos bien, tanto por el lado de la infraestructura o si no los buenos ambientes como para poder desarrollar nuestras prácticas o por ejemplo ahorita, ¿no? Que en pandemia muchas escuelas, colegios, universidades, institutos no han podido seguir con las enseñanzas a sus estudiantes. ¿Por qué? Porque no tenían los medios necesarios, pues, ¿no? No tenían el apoyo de nuestro país y son muy pocos los afortunados que han podido seguir estudiando, ¿no? A raíz de esta pandemia. Por ejemplo, nosotros que sí hemos podido seguir estudiando. ¿Por qué? Porque la universidad nos facilitó, ¿no? Las plataformas, vía Zoom, las clases, pero esa misma suerte no corrieron varios, ¿no? Las universidades estatales no han tenido esa posibilidad de poder crear plataformas para sus estudiantes o algunos colegios estatales, ¿no? Que creo que los colegios estatales fueron más por las clases en televisión nacional, creo. Y, y pues da mucho que pensar, ¿no? Del país, ¿no? En cambio,
ya algunos colegios particulares que ya invertían ya, ¿no? en sus plataformas, como, tanto como las universidades, ¿no? Pero eso hay que pensar, pues, ¿no? Con el país en sí, porque la verdad es que, mucha corrupción y no permite, ¿no? que la educación pueda crecer más acá y pueda desarrollarse adecuadamente, pues. Bueno, nuevamente Marina Huerta. En este caso sí coincido contigo, Zeus, que la educación, por ejemplo, en esta época de la pandemia ha sido duro para muchas personas. Ahí se ha visto lo real está, cómo se encuentra el país, cómo están enfrentando el país. Y hay muchos que no llegan ni siquiera a contar con un medio porque no tienen lo suficiente. Y por ello no llega la educación como debería ser. Y adicionalmente creo que yo me quedo que estudiar en el Perú, el que puede estudiar es que va a lograr crecer un poco más, pero serán unos cuantos de los 30 millones de peruanos que somos, habrá un porcentaje que logra, pero lo demás, y mientras que lo demás no logre subir o tener una educación de calidad, no vamos, el Perú no va a crecer, no va a crecer en economía, no va a crecer en varios aspectos. Y también va a depender bastante de, como mencionó Rafael, de los profesores que tengan una ética y que emitan una enseñanza a los alumnos y que los alumnos sepan aprovecharlos también. Y en lo que sí no coincido mucho contigo, Rafael, es en una buena universidad. Es verdad que nosotros lo categorizamos porque en esa universidad es de prestigio, pero también, en mi opinión, yo creo que estudiar en la universidad de prestigio sí te abre más puertas para estudiar en otra universidad que tal vez tiene un poco menos de rango de calidad, pero si tú eres un alumno que das el 100% de ti o más, vas a poder sobresalir y llegar a estar al nivel del que estudió en la otra universidad, en mi punto de vista. Eh, Marina, bueno, yo pienso que básicamente, claro, ¿no? Dicen que la universidad no es el alumno, sino el alumno lo hace. Ujú. Sí, sí es verdad, pero la realidad de nuestro país es que, entre comillas, las mejores universidades son las más caras. Ya, esa es la realidad de nuestro país. Y si tú te das cuenta, las grandes empresas, quizás por ahí uno que otro sean de estatal, ¿no? Porque tienen la capacidad, sí, sí es verdad, pero ellos van a ver tu currículo y lo que van a ver es, en primer lugar, de dónde, de qué universidad provienes. Eso es lo primero que lleven. Y si ellos ven que tú eres la de Lima, tal, como que te toman más importancia para revisar tu CV que de otras universidades. Y no debería ser así. O sea, comparado con otros países, no debería ser así, pero esa es la realidad que vivimos nosotros. Pero en realidad no tanto, ¿ah? Porque yo creo que más que todo ya las empresas actualmente creo que más valoran a las personas que están en estatales. ¿Por qué? Porque ellos también luchan por entrar a obtener un cupo ahí en esas universidades. O sea, en mi opinión tampoco creo que esas universidades, por así decirlo, caritas, están los mejores estudiantes. O sea, simplemente son las personas que tienen dinero y bueno, ¿no? No saben Sí, en qué otra cosa más gastarla, ¿no? En cambio, en las estatales sí van, ¿no? La gente empeñosa, las personas que sí quieren estudiar, que quieren tener un futuro, que se preparan a veces hasta años para poder ingresar a esa universidad, por ejemplo, a San Marcos, ¿no? Que es bien conocida. Y yo creo que las empresas en realidad sí valoran, y yo creo que es más el porcentaje de las universidades estatales las que tienen más la atención de las empresas, ¿no? O sea, no creo que solamente las más caras, por así decirlo. O sea, creo que Zeus, está.
en ese punto que tú mencionas, o que acabas de mencionar ahorita, por ejemplo, acabas de decir como que o sea, los que pueden pagar una universidad cara no van a aprovechar, o sea, solamente van a hacer tiempo, pero conozco alumnos que tienen la capacidad de pagar una universidad cara y aprovechan al 100% y se vuelven grandes profesionales. En realidad Como creo también, que Claro, como también yo, hay alumnos, es todo, más que todo depende de cada alumno, cómo lo Es tome, demasiado. o sea, y cómo te beneficia. exacto. Yo creo también, comparto eso, que no tiene que ver nada con las capacidades. Una puede ser un alumno de una universidad estatal y una universidad particular y los dos pueden tener un muy buen desempeño. No creo que vaya tanto por la capacidad de las personas o de los alumnos. Lamentablemente, la mentalidad de las empresas es así, tienen ese cliché de que si vienen de una universidad de particular, sopesa más eso. Incluso desde las mismas universidades particulares. Por ejemplo, si viene una persona de la Universidad César Vallejo y un estudiante de la Universidad de Lima, ellos como que asumen de que el que está estudiando en la Universidad de Lima, pues tiene mayores conocimientos que alguno que esté estudiando en la Universidad César Vallejo. Y como uno de mis compañeros mencionó, la universidad no hace al alumno, son sus propias capacidades de ellos, ¿no? Puede ser tanto en estatal, universidad barata, cara, lo que sea. El empeño lo pone cada persona. El profesional a las finales se hace uno mismo, ¿no? Con el empeño que le pone. En conclusión, chicos, creo yo, que lo han mencionado, que el alumno, la universidad no es el alumno es la universidad, y tanto nacional como particular, cada uno tiene sus capacidades. Creo que todos luchan por el objetivo que es más grande, ser grandes profesionales exitosos. Y en particular acá, ¿y por qué el Perú está así? ¿O por qué tenemos que seguir estudiar en particular? Porque no tenemos la capacidad en nacionales, tal vez, o viceversa, ¿no? Hay muchas contradicciones, pero sí tengo claro algo, que mientras que el Perú no invierta más en educación, no invierta en infraestructura, no invierta, o no haya personas con ética profesional que ayuden a nosotros los universitarios, tanto universitarios como los niños que vienen de abajo, no vamos a lograr subir. Eso sería la última, en mi caso, la conclusión. Y podríamos pasar al siguiente tema, que es lo que es la disminución de la pobreza. ¿Puedes comenzar, Eva? sí. Bueno, el tema de la pobreza, en realidad ese tema creo que viene ya de muchísimos años atrás, de lo cual creo que se ha tratado de combatir con la ayuda de empresas, sí, lo han podido hacer, han tenido la intención, pero creo que hasta ahora no se ha logrado. Ya que también ahí viene un tema de la corrupción, ¿no? Que está en todos los factores, aspectos, ¿no? Y es un tema, pienso yo, ¿no? La pobreza creo que no se ha podido disminuir por un tema de que a lugares muy extremos no llega la ayuda. Si podemos ver el tiempo de ahora, la realidad de ahora, de todo esto, esta pandemia, todo que cuando entramos en cuarentena, supuestamente han habido muchos bonos, ¿no? Para la gente, entre comillas, extrema pobreza, ¿no? Pero sin embargo, la ayuda no les ha llegado a ellos. Hay tanta gente que dice que, o sea, figuran muertas las personas, pero sin embargo tienen el bono, o sea, es una forma de robar, mira, pero hacia los más necesitados no ha llegado. Entonces, creo yo no que ese tema de ahí es un tema que no sé si algún día podrá disminuir en realidad, pero también viene parte de la ética, ¿no? Parte de la ética también, ¿no?
de nuestro país, la conciencia de nosotros mismos, porque pienso yo, ¿no? Que si yo no tengo los recursos para tener pues 5 hijos, o sea, si soy realista, entonces no voy a tener 5 hijos. Bueno, tengo que ver también porque es parte de. Entonces, eso es mi opinión. Claro, eso tiene que ver bastante, ¿no? Y porque todo parte de ahí también, ¿no? Muchas personas se quejan del tema de la pobreza, de cuántos niños. Y también va relacionado con el tema que hemos estado hablando, el tema de la educación. También porque eh, al desconocer estos temas, muchas personas con bajos recursos no se cuidan, no se protegen y tienen hijos, ¿no? Y no tener recursos para poder cuidar de estos niños, pues hace que la pobreza aumente, ¿no? Y bueno, también básicamente ahora viéndose el tema político, coyuntural de las elecciones que se vienen, ¿qué hacen los políticos antes de estas elecciones que se acercan? Alguien de estas personas intenta hacer algo por la pobreza sin tener el beneficio de ser elegido para en este caso, presidente. Muchos esperan o solucionar el tema de la pobreza con los recursos, pues, mismos del Estado, ¿no? Sí, sí es cierto, pero no se ve o no se ve, son pocas las personas que tienen esa iniciativa con sus propios recursos, o sea, no comulgan, ¿no? Con el ejemplo. Se, no, y utilizan este tema de la pobreza como parte de su campaña política, ¿no? Digamos como un cliché y para poder ser elegidos, yo disminuiré la pobreza, pero básicamente es eso, ¿no? Ver sus propios intereses. No ven el beneficio de los demás, ¿no? De los que más lo necesitan. ¿Qué opina usted? Bueno, en lo que corresponde a la pobreza tienen razón, ¿no? Hay mucho que ver, mucho relacionado al otro tema que hemos hablado, que mientras no tengas educación no van a subir tus salarios. Si no hay salarios que aumenten, no va a disminuir la pobreza. Estamos en lo mismo. Nuestros representantes siguen cogiéndose de eso, ¿no? A lo que ha mencionado, que ahora con las políticas, con las nuevas elecciones que has mencionado, es verdad, siempre van a donde a la gente que desconoce, que no tiene una educación alta. ¿Para qué? Para poder, con algunas cosas, tal vez, decir, no, yo estoy acá por el momento, hasta que consigan, pero después que, adicionalmente, que estábamos, desde 2010 hemos ido supuestamente bajando el porcentaje hasta 2019 con un 2,8%, pero con esta pandemia que se ha venido, la pobreza va a disminuir, más bien ha aumentado para muchos porque han cerrado empresas, han cerrado, han liquidado, porque no ha habido facilidades y muchas personas van a caer. Si alguien estaba teniendo una pequeña empresa, ahora ya no tiene. Regresamos a buscar trabajo y el trabajo no hay, entonces no hay un elevar de lo que estamos yendo para abajo. Claro, Marina, pero en realidad tampoco creo que lo debo relacionar tanto con el salario, ¿ah? Porque, por ejemplo, si esas personas, por ejemplo, los papás de esos niños o el papá de esos padres hayan tenido también en su momento una educación, porque también viene a la par. O sea, si tú tienes una buena educación, te orientan, te, te, te hacen que desarrolles como persona, y esas personas a veces ya que son un poco ignorantes de algunos temas, y como también estaban tocando mis compañeras, ¿no? O sea, no tienes la economía suficiente como que para solventar los gastos de 3, 4, 5, hasta 6 hijos, pero eso viene a la par con una educación o con una buena orientación, ¿me entienden? Entonces, también la pobreza va de ese lado, ¿no? O sea, sabiendo que no pueden, poder solventar esos gastos, pucha,
sigue pasando, ¿no? Entonces yo creo que también va a la par con el tema que estamos tocando hace rato, que es de la educación también, ¿no? Y pues la pobreza también no se va a poder erradicar si es que también el gobierno no va a poder tampoco de su parte, pues. Entonces, en sí la pobreza tiene varios puntos, en realidad es muy amplio y tiene varios factores, la cual es un tema de nunca acabar, la verdad. Y acá en Perú, con la gente tan, a veces, tan mala, que hasta la vez pasada escuché a unos extranjeros, ¿no? Que acá los peruanos somos un poco egoístas, que pensamos en nosotros mismos. Y a veces pienso que es así, ¿no? Nuestros gobernantes a veces piensan en ellos mismos, por ejemplo, en las vacunas que pasó hace poco, ¿no? Se prefirieron cuidar de ellos mismos y de las demás personas que no tenían los recursos necesarios para poder obtener eso. No sé, entonces, ahí está también la palabra ética, ¿no? De cada uno de nosotros. Entonces, la pobreza en realidad es un tema de nunca acabar aquí en el Perú y si las personas no son conscientes de ese problema, pucho, no se va a poder solucionar en algún momento, ¿no? Vemos que es un tema, eh, vemos que es un tema de nunca acabar. Podemos observar que la pobreza es un tema de nunca acabar. En lo político, por ejemplo, cuando están en campaña, van a todos los lugares, pero cuando ya están en el poder, se olvidan de todos los lugares que fueron. En el tema de lo que es el tema de lo que es la pobreza, siempre ha existido en el Perú, siempre va a existir en el Perú. Ahora, en lo que es basado a la educación, la pobreza, como dijeron mis compañeros, podemos observar familias que tienen de 8 a 10 hijos y no saben cuidarse o por qué motivo tendrán tantos hijos si saben que no pueden con todo. Esa es mi opinión. Sí, creo que coincidimos la mayoría contigo también, Rafael, por lo que, si bien es cierto, lamentablemente cae ahí, pues, en el tema de los que más hijos tienen, son las personas que tienen menos recursos, ¿no? Es un poco irónico, pero creo que es por falta no solamente de pobreza económica, sino también de conocimientos, ¿no? Propios de los estudios, educación, ¿no? Y eso también no ayuda, ¿no? Se espera que las autoridades puedan, digamos, apoyar a estos sectores, ¿no? Que necesitan de estos apoyos, pero bueno, lamentablemente siempre ven su interés propio. Es más, por ejemplo, también con esto de los bonos también. O sea, y no solamente los políticos, sino todos en sí, socialmente. En el caso de los bonos, ¿qué ha pasado? eh, Supongamos a una persona que no tiene necesidad todavía tiene trabajo, tiene ingresos económicos en su casa, y uy, salió con el tema del bono. Y son pocas las personas que han dicho, ¿sabes qué? Yo renuncio al bono porque yo sí soy consciente, ¿no? Yo, ¿cómo se llama? Digamos, veo que no requiero de esta ayuda y prefiero renunciar para que otra persona que sí necesite esa ayuda lo pueda obtener. Pero no lo hacen, agarran, cobran el bono, lo gastan, lo despilfarran, se compran, digamos, algunas cosas, vanidades puede ser, y en vez de ayudar, ¿no? Porque, bueno, otros dicen, no, o también la mentalidad de egoísta, ¿no? Porque somos así a veces, no queremos ayudar, nos dejamos ayudar, decimos, no, si yo renuncio, de repente, ¿quién se lo va a coger? Otra persona, así que mejor lo cojo. Pero no, en el peor de los casos, si esa fuera la mentalidad, ¿qué pasa con el tema moral, ¿no? De ayudar a nuestro prójimo, al ciudadano. Ya, perfecto, cobras el bono, agarras, armas paquetitos de bolsas, víveres, y llevas a zonas que necesitan. Por ejemplo, en el caso en mi trabajo particularmente,
comenzamos a hacer, a unirnos, juntar víveres y llevar algunos comedores, ¿no? Varios comedores, en realidad, así, sin ninguna campaña, sin camiseta, diciendo que somos de tal lugar, anónimos que dejaban ayuda, ¿no? A las personas que más necesitaban, ¿no? De lo poco que teníamos. Es verdad. Es verdad lo que dices y creo que la mayoría coincidimos en algo. Y por último, para poder, tal vez para poder bajar o ver, ¿no? Que el Estado invierta o también crecer, para poder disminuir la pobreza es crear más empresas, mayores trabajos de empleo. ¿No? Y así mismo, como el otro tema también es comenzar a educarnos más, ¿no? Y enfocarnos de punto. Esa sería mi conclusión final en el caso mío. Ustedes, chicos, una conclusión breve. Bueno, mira, yo podría dar una conclusión de que efectivamente no más puestos de trabajos, pero también pienso yo de que hay mucha gente que vive pues tan alejado, entonces no tiene, o sea, esa capacitación o por decir, ¿no? Que les orienten sobre de repente la sexualidad y todo eso, ¿no? Entonces sería bueno que a esos lugares alejados podrían llegar charlas de capacitaciones, ¿no? Para que ellos también estén orientados, ¿no? Es una forma de ayuda también. Siguiente. Otro punto de vista con lo que acaban de mencionar ustedes, que son los puestos de trabajo, ¿no? Ahora podemos observar que ahora en el Perú, quien genera más puestos de trabajo son las inversiones extranjeras y no el Estado peruano, cosa que el Estado se debe preocupar por eso, en invertir, en generar más puestos de trabajo para los peruanos, ¿no? Y no solamente en esperar que extranjeros vengan y den trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, y una conclusión breve también sería de nuestras personas que están ahí gobernando nuestro país que tengan un poco más de ética o un poco más de valores en respetarnos a nosotros, ¿no? Y no están haciendo cualquier cosa con el dinero que nosotros a veces damos, ¿no? Con los impuestos y todo ello, ¿no? Y que sean un poco más conscientes en que las personas de bajos recursos necesitan, ¿no? También educación, necesitan apoyo económico, necesitan empleo y pues nada, en sí el gobierno debe poner mucho de su parte, ¿no? Depende de ellos también el futuro. Claro, y de repente también contribuir con un pequeño granito de arena, porque a veces uno dice, no, yo no tengo mucho dinero, yo no tengo poder, ¿no? Para poder ayudar, porque yo no, si yo ayudo a una persona no cambiará el mundo, pero por algo se empieza. Si nosotros también somos un poquito más solidarios con las personas, de repente tenemos un vecino por ahí que le está pasando mal, ayudarlo, ¿no? Y así de repente compartir y con el ejemplo que se multiplique, que se triplique y que entre nosotros también nos ayudemos, o sea, no esperar tampoco que venga el apoyo del Estado para que nosotros, ¿no? Sino también entre nosotros mismos en nuestras comunidades apoyarnos, ¿no? Es verdad. Bueno, chicos, esto fue un breve debate de los dos temas en unido. Y como ya indicaron, ya las conclusiones. Y gracias por su participación de cada uno. Y eso sería todo por ahora. Gracias.